Hace 4000 años se inició la escritura en las tierras de Próximo Oriente. Mientras que los contables sumerios anotaban en sus placas de arcilla bienes, ofrendas o salarios, partió hacia nosotros la luz de la nebulosa de la mariposa, una nube gigante de polvo y gas. La luz de ciertos objetos astronómicos se emitió a la vez que sucedieron algunos hitos de nuestra historia como especie, y hoy podemos ver esos objetos celestes gracias a dos fenómenos. Uno, los potentes telescopios, y dos, porque existe un tiempo entre la emisión de esa luz y la recepción en la Tierra. Igual que la imagen del Sol, lo que vemos ahora mismo corresponde a lo que ha emitido el astro hace exactamente 8 minutos y 9 segundos. El pasado del cosmos está ligado al de la humanidad. Por eso es posible averiguar qué sucedía en el universo mientras nuestros antepasados comenzaban a cultivar plantas y a domesticar animales, dando así origen al Neolítico. O saber qué cuerpo celeste emitió su luz cuando se creaban algunas de las pinturas rupestres de Altamira. Mirar al cielo es viajar en el tiempo, y en los próximos minutos comenzamos un viaje que cabalga entre la astronomía y la prehistoria. ¿Te vienes? Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. ¿Qué tal? Hoy Ciencia para leer se convierte en una máquina del tiempo. Con ella vamos a recorrer eventos astronómicos y acontecimientos de la evolución humana que se conectan entre sí. Contamos con los mejores guías, los investigadores del CSIC, Enrique Pérez Montero y Juan Gibaja. Enrique es doctor en astrofísica y cosmología y trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y Juan es doctor en prehistoria y pertenece a la institución Milay Fontanals. Ambos son autores del libro Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria, un título de la colección Que sabemos de, coeditada por el CSIC y Catarata. Enrique, Juan, gracias por acompañarnos y por guiarnos en esta singladura tan especial. Hola Carmen, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Juan, ¿cómo Encantado de estar aquí, Carmen. Ay, perdón, Juan, que no te había escuchado porque a Juan lo tenemos en remoto. Juan, ¿cómo se os ocurrió hacer encuentros entre dos disciplinas que parecen tan alejadas entre sí? La verdad es que se le ocurrió a la persona que tienes ahí al lado, que un día pues me llamó para decirme que hacía mucho tiempo que andaba dándole vueltas a unir el tiempo en el espacio con el tiempo histórico. Y ahí surge la idea. Enrique, en el texto proponéis un viaje hacia atrás en el tiempo, justo porque es la manera de medir las distancias que hay desde nuestro planeta a objetos astronómicos. ¿Cómo se explica esto? Porque es algo que puede resultar chocante a quien no sepa de astronomía, ¿verdad? Bueno, la razón principal son las distancias enormes que nos separan de los astros que la astrofísica estudia, ¿no? Cuando nos movemos en el ámbito de las distancias entre distintas estrellas, son tan grandes las distancias que medirlo en las escalas que normalmente usamos para medir distancias en nuestro ámbito más cotidiano, como son los metros, los kilómetros, se quedan muy cortas. Por eso nos hemos inventado una unidad de medida, que son los años luz, que se define como la distancia que recorre la luz en un año. Entonces hay una relación directa entre la escala temporal y las distancias, y esa escala temporal nos puede servir de hilo conductor para encontrar, como en el caso del libro, el hilo, la relación entre esos objetos y eventos que han ocurrido en nuestro pasado. Tal y como hemos contado al principio, estos encuentros temporales arrancan hace 4000 años con el surgimiento de la escritura y también cuando partió la luz de la nebulosa de la mariposa. Enrique, ¿qué es una nebulosa y qué tiene de especial esta de la mariposa, llamada así? Bueno, lo que tiene de especial es precisamente eso, que coincide en distancia, es un poquito menos de 4000 años luz a lo que está, con el momento en el cual acaba la prehistoria, que es el ámbito de especialidad de Juan, y empieza la historia, porque es el nacimiento de la escritura. Entonces es un objeto cuya imagen, aún vista hoy en día, estamos viéndolo tal y como era justo en el momento en el que las primeras civilizaciones empezaban a poner sus testimonios por escrito. En este recorrido os detenéis en varios hitos y uno de ellos es la construcción de Stonehenge. Está situado en Reino Unido y es el monumento megalítico más conocido del mundo. ¿Se sabe qué funciones tenían los megalitos, Juan? ¿Y tienen alguna conexión con la astronomía? Lo primero es un poco desmentir quizás la visión que se ha dado de los megalitos. Muchas veces aparecen en los cómics como si fuera una casa.
y más lejos de la realidad. Lo que es realmente es un lugar de funerario. Así que esos lugares, esos contextos funerarios, estructuras funerarias, se han utilizado para diversas cosas. Parece ser que tienen distintas funciones. Primero porque están situados en sitios muy especiales, donde normalmente la gente lo veía desde zonas muy alejadas. Con lo cual es probable que tengan también un significado, si quieres, territorial, como de frontera. También como lugar de culto. Es decir, que es probable que allí se reunieran grupos, hacer sus ritos o así, porque muchos de esos dólmenes, además, o de esos megalitos, tienen representaciones artísticas. Y era ineludible que tenía que salir con nosotros, era que por su situación, por su posición, que normalmente están orientados a los solsticios de verano e invierno, tiene su relación con la parte astronómica, si quieres. Y se ha planteado a menudo que pudieran ser elementos también de control del tiempo. En el momento que tú sabes que empieza el verano, empieza el invierno y sabes que hay cambios climáticos o que pues, es el momento para cultivar, por así decirlo, o para recoger. Aproximadamente en el mismo periodo en el que las comunidades humanas empezaron a construir esos monumentos, se dirigía hacia la Tierra la luz que hoy vemos de la nebulosa del Cangrejo, situada a unos 6.000 años luz. Lo que escuchamos es una sonificación de esta nebulosa. Enrique, se dice que es uno de los objetos celestes más hermosos. ¿Cuándo se descubrió y qué información nos da? Bueno, es conocido desde hace bastante tiempo, aunque la primera vez que se observó fue en la Edad Media, en el año 1054, no por efecto de ver la nebulosa, sino de la estrella que acabó su vida como una brillante supernova, incluso podía verse a plena luz del día, y después, unos cuantos siglos después, se pudo enlazar la existencia de esta explosión de supernova al final de una estrella muy masiva con los restos iluminados, igual que en el caso de antes de la nebulosa de la mariposa, irradiados por la estrella de neutrones que había en su lugar, algo que el astrónomo que la observó por primera vez le evocó la imagen de un cangrejo y por eso ha recibido este nombre. Este gas que está siendo expulsado de la estrella a miles de kilómetros por segundo y que está brillando en bonitos colores, que es lo que podemos ver en una imagen como la de la nebulosa del Cangrejo. Tú padeces una enfermedad congénita de la retina que te impide ver y usas, entre otros, estos recursos para investigar, así que estas sonificaciones imagino que te ayudan en tu investigación, pero explícanos, ¿qué es una sonificación y cómo se trabaja en astrofísica para ver, entre comillas, lo que hay en el cielo? Bueno, la sonificación no es más que una traslación de los datos recogidos por los telescopios. Nosotros podemos convertir esa imagen a una imagen también para que podamos verlo en colores muy vivos, pero también podemos hacerlo en sonidos, utilizando timbres muy arbitrarios, que podemos utilizar con la excusa de hacer divulgación, hacerlo más bonito, escuchar la distribución espacial, como en el caso de esta que acabamos de escuchar, que corresponde a distintos timbres tomados por distintos telescopios, algunos de los cuales están captando imágenes en rangos de longitud de onda que son invisibles al ojo humano. Así que el transformarlo a una señal visual o a una señal sonora es algo arbitrario, que además nos abre el camino a que personas como yo que no podamos ver podamos acceder a la información en igualdad de condiciones. Vamos a dar otro salto en el tiempo y en el espacio. Y ahora nos ubicamos en un lugar cercano a Santillana del Mar, en Cantabria. Allí está la cueva de Altamira con sus famosas pinturas. Juan, ¿qué nos cuentan esas pinturas de las personas que las crearon? Desde nada decir que evidentemente todos sabéis que Altamira es un icono del arte rupestre, pero que en España podemos disfrutar de sitios maravillosos de arte rupestre, no solo la zona cantábrica, en Andalucía tenemos Nerja o La Pileta que se pueden visitar, o en el Levante podéis tener todas las pinturas del arte levantino. Pero es verdad que Altamira es un icono por su imagen y modernidad. Es decir, que cuando uno está bajo el techo de los bisontes, de la famosa sala de los bisontes, de los ciervos, que no es un techo plano, sino que es un techo abultado, y es ahí donde hicieron las imágenes. Esas imágenes dan una sensación de en 3 dimensiones y de movimiento, además. Por lo tanto, son imágenes como muy modernas. Pero en todo caso, Altamira también es un icono por su propio descubrimiento, ¿no? Como sabéis, lo descubrió la hija de Marcenido Sáenz de Suntuola cuando lo visitaron. A él durante mucho tiempo nadie le creyó que eran pinturas rupestres, y hasta que empezaron a aparecer restos similares o pinturas similares en zonas como Francia, no se le aceptó que efectivamente eran reales. Lo peor de todo es que al final él no vio eso, porque cuando lo aceptaron que efectivamente eso eran pinturas reales, él ya había fallecido.
Y mientras nuestros antepasados plasmaban en cuevas su visión del mundo, la radiación electromagnética desde el núcleo de nuestra galaxia se aproximaba a la Tierra. Enrique, lo que oímos es la sonificación del agujero negro central de la Vía Láctea. Hasta hace poco tiempo se dudaba de la existencia de un agujero negro en nuestra galaxia. ¿Cómo se demostró que estaba ahí? Sí, bueno, primero aclarar que no es que en el momento en el que hacían las pinturas rupestres nuestros antepasados llegaba a la Tierra esta radiación, sino que la imagen que vemos hoy en día es justo del momento en el que ellos hacían las pinturas rupestres. Ajá. Y la estamos detectando hoy en día. La dificultad de observar el centro de nuestra galaxia es que nuestra galaxia es un disco de miles de millones de estrellas, pero que también está lleno en su parte central de gas y de polvo, con la cual la radiación óptica que suelen usar los telescopios ópticos es totalmente absorbida. Hasta que no pudieron desarrollarse otros instrumentos capaces de penetrar en esa zona, como por ejemplo los telescopios infrarrojos o los telescopios de rayos X, que tienen que hacerse desde el espacio, no pudo observarse con detalle esa zona. Y cuando se hizo, no es que se viera directamente ese agujero negro, porque un agujero negro no emite radiación, pero se pudo empezar a estudiar el efecto que el agujero negro tenía en la zona próxima. Las estrellas muy cercanas se movían muy deprisa por efecto de la gravedad, el gas estaba muy calentado por toda la energía gravitacional desarrollada por el agujero negro, y hoy en día, gracias a esa imagen que tenemos de toda esa zona central, sabemos que ahí hay una aglomeración de masa en una singularidad, de una masa equivalente a unas 4 millones de veces la de nuestro Sol, que es común normalmente al centro de casi todas las galaxias. Lo que acabamos de escuchar ahora, por ejemplo, es la primera imagen que se tomó hace un par de años, que no es del agujero negro en sí, sino del gas que está alrededor, que se acelera y que emite una radiación en radio, y el poder tomar una imagen como esta supuso un desafío tecnológico porque hizo falta una red de radiotelescopios que cubría toda la superficie de la Tierra. Te iba a preguntar por qué son tan misteriosos los agujeros negros, pero con todo lo que has dicho es que el misterio está servido. De todas formas, ¿qué es lo próximo que podremos averiguar de ellos, Enrique? Pues precisamente la dificultad está en que, como no emiten radiación electromagnética, que es la que nuestros telescopios detectan, es muy difícil penetrar en su interior. Yo creo que en los próximos años, decenas de décadas seguramente, el poder usar telescopios de ondas gravitacionales, que lo que hacen es medir la alteración del espacio y del tiempo cuando una de estas masas es acelerada, nos va a permitir descubrir seguramente agujeros negros de masa intermedia, es decir, un tamaño el de una estrella o el del centro de una galaxia, incluso microagujeros negros que nos pueden dar pistas de cómo se produjo el Big Bang. Tenemos casi que hacer como hago yo, que es cerrar los ojos y atender a otras maneras de transmisión de la información que no estén basadas en la radiación electromagnética para aprender nuevas cosas del universo. En un capítulo del libro habláis de la expansión del Homo sapiens y de canibalismo galáctico. Así, todo junto. A ver, Juan y Enrique, ¿cómo se conectan ambos fenómenos? El vínculo con lo del canibalismo, en el caso de la expansión del Homo sapiens no está muy claro, aunque seguramente Juan sabe más de esto y hubo episodios de canibalismo, pero no ha sido generalizado. En el caso de la astronomía está más claro, porque ya ahí nos vamos a distancias que son de cientos de miles de años luz, 100.000, 150.000 años luz. Eso nos pone en nuestra galaxia, pero en el entorno cercano, donde lo que hay son galaxias satélite, galaxias enanas que están sometidas a la gravitación de la Vía Láctea. Y el influjo gravitacional de la Vía Láctea, como en el caso de la nube grande de Magallanes, que es la que nosotros vinculamos con la expansión del Homo sapiens, está muy afectada por la Vía Láctea, haciendo que tenga una aglomeración de gas y que esté formando estrellas a una gran tasa. Pero el canibalismo galáctico hace eso, que galaxias más grandes alteren a galaxias más pequeñas que están en su zona de influjo, de influencia, y hace que pierdan su forma o que incluso sean tragadas finalmente por la Vía Láctea. En el caso del Homo sapiens, supongo que no es una manifestación general de lo que hacía el ser humano en aquella época. Bueno, pero sí que conectáis, creo, Juan, y habláis, aprovecháis esta percha, digamos, ¿no? que sirve Enrique para hablar de la expansión del Homo sapiens y de las distintas teorías que existen al respecto, ¿verdad, Juan? Sí, una de las cosas, uno de los capítulos más interesantes es la expansión de nuestra especie. Nuestra especie es verdad, y como dice Enrique, no tenemos muchas evidencias de canibalismo. Es verdad que hay un tema fundamental, que es el tema con los neandertales y la relación con los neandertales, pero lo que ha hecho el Homo sapiens es extenderse por todo el planeta. Tanto es así que casi no hay ningún sitio en el planeta donde no nos encontraríamos hoy con alguien. Hemos sido una especie que hemos emigrado mucho, que nos hemos movido mucho.
Y también decimos en el libro un poco que tenemos que cuidar este planeta actual. Es decir, que estamos en ese punto de que no lo cuidemos, tendremos que volver a migrar a otro planeta. Pero es que este es un planeta maravilloso. Y creo que por ahora no tenemos demasiada tecnología tan potente como para que nos vayamos todos a otro planeta. Así que cuidémoslo porque es un sitio especial. Si seguimos retrocediendo, que ya sabemos que este viaje es siempre marcha atrás, nos encontramos con los neandertales, que ya has mencionado, Juan, una especie humana que sigue estudiando la comunidad científica. Y otra frase que a mí me ha encantado, decís que a la materia oscura le ocurre lo mismo que a los neandertales. En este caso, estamos utilizando el vínculo temporal con otra galaxia satélite de la Vía Láctea, que se llama la galaxia enana de Draco, que le pasa al contrario que la anterior que he citado, que es la nube grande de Magallanes, en el sentido de que la Vía Láctea le ha robado todo su gas. Lo que quedan son solo estrellas y le queda la materia oscura, que sabemos que está allí y que existe por la manera en que las estrellas se mueven de manera tan rápida en torno al centro de masas de la galaxia. Gracias a objetos como este, donde la materia oscura no podemos detectarla, pero vemos su influencia, sabemos que es un elemento común a todas las galaxias y que ha influido de manera determinante en la expansión del universo, algo que no hemos conocido hasta hace muy poco, muy recientemente. Es algo común que está en todas partes, pero que no podemos estudiar en detalle. Y ahí es donde está el vínculo con los neandertales. Primero, por la etapa temporal en la que esta galaxia está. Y segundo, porque los neandertales han tenido un papel muy importante, han convivido con nuestra especie. Esta parte la puede desarrollar Juan mucho mejor que yo, pero que realmente hay un vínculo intelectual que es bastante interesante gracias a esta galaxia que hemos encontrado a esa distancia temporal. Juan, ¿algo que añadir? Bueno, que además con los neandertales un poco y con el tema de la materia oscura, yo creo que a todos los científicos o a buena parte de los científicos que nos dedicamos a estos periodos, es como que nos atraen los misterios, ¿no? Entonces, que son dos cosas de las que sabemos bastante poco. Hasta hace poco los neandertales, bueno, hasta hace poco no, pero en el inicio los neandertales siempre se les llamó que eran estúpidos, brutos, tontos. De hecho, todavía se suelen decirte, para decirte que eres estúpido, que eres como un neandertal. Hoy realmente la situación ha cambiado mucho. Los neandertales, en el caso de investigación en prehistoria, están súper de moda, realmente, probablemente por varios motivos, ¿no? No sabemos muy bien por qué desaparecieron, pero los sapiens estaban ahí. Nosotros tenemos parte en nuestro mapa genético de genes de neandertal y por lo tanto creo, como decía antes, que son tan primos nuestros que nos estamos reflejando en ellos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, aunque no me dedico siempre a los neandertales, solo puntualmente, es verdad que es una especie y un periodo que me apasiona, vamos. Y continuamos viajando. Enrique, ¿qué está pasando aquí? Aquí hemos dado un salto cuantitativo, ya nos estamos yendo a 2,5 millones de años luz, que es la distancia a la que está la galaxia de Andrómeda, que ya no es satélite de la Vía Láctea, sino que incluso es más grande que nuestra propia galaxia, y que además se caracteriza porque viene hacia nosotros, de tal manera que colisionará con nuestra propia galaxia dentro de unos 4.000 millones de años aproximadamente. Lo que hemos escuchado es una sonificación de una simulación de lo que ocurre cuando dos galaxias espirales están colisionando, y no es una gran explosión donde toda la materia entra en contacto con la otra, sino que los espacios entre las estrellas son tan grandes que una pasa a través de la otra y se inicia un baile cósmico que dura cientos de millones de años, por supuesto, hasta que al final las dos galaxias se unen en una sola, el doble de grande, y han perdido su estructura espiral formando una mayor de tipo elíptico. No sé a vosotros, pero a mí esto de las escalas de tiempo tan enormes y conectar hechos tan lejanos y a la vez tan determinantes para nosotros como humanidad me da un poco de vértigo. ¿Cómo sentís vosotros cuando investigáis esto? Pues un poco se te pone la piel de gallina, ¿no? Es decir, cuando él me hablaba de que tal astro, la luz de tal astro llegaba cuando los primeros homínidos vivían en África, pues a mí se me ponía la piel de gallina, ¿no? Es como un poco cuando ves las manos pintadas de las artistas de Altamira o cuando estás excavando un enterramiento y ves a los antepasados, los huesos de esos antepasados ante ti, ¿no? Es un poco como estar frente a un espejo distorsionado de tu imagen y por lo tanto te estás viendo a ti mismo, ¿no? Enrique. Bueno, yo lo que digo es que cuando medimos estamos comparando algo con algo que conocemos. Cuando estamos utilizando las escalas de distancia y de tiempo en el universo, lo hacemos con familiaridad sin ser muy conscientes de las distancias enormes que estamos empleando. La galaxia de Andrómeda, por ejemplo, se puede ver a simple vista, ¿no? Desde un sitio muy oscuro. Y cuando eres consciente de que estás viendo una imagen que salió en el mismo momento en el que empezaban a aparecer los homínidos con las primeras herramientas, adquieres conciencia de esa distancia,
porque lo estás comparando con algo que más o menos puedes conocer. Entonces, eso es el objetivo que tenemos en este libro, poner en contexto las distancias temporales de la prehistoria y las distancias espaciotemporales de la astronomía, para ser conscientes de la enormidad que es estos intervalos de tiempo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí vosotros, Juan y Enrique? Ahora me gustaría que me contéis cómo ha sido vuestro camino hasta llegar a ser científicos del CSIC. ¿Quién empieza? Juan, ¿empiezas tú? Pues la verdad es que mi camino no ha sido nada fácil. Probablemente es un camino un poco particular, porque yo después de la universidad y de la tesis estuve mandando becas, pero nunca las conseguí, así que trabajé durante 14 años en un hotel. De hecho, mi tesis la acabé escribiéndola por las noches en un hotel. Yo eché muchas becas, nunca me las daban, y casi la última oportunidad fue unos colegas portugueses que me invitaron a pedir una beca en Portugal. Y la conseguí en 2006, ahí me reengancho, porque ya era mi último cartucho, ahí me reengancho y consigo después de varios años un contrato de excelencia en España que se llaman Ramón y Cajales, y finalmente después consigo la plaza. Así que para mí ha sido tan difícil y entrar en el CSIC, que para mí era un sueño, que intento disfrutar cada minuto que tengo de estar en el CSIC y de colaborar con gente como Enrique, con lo cual aprendo cada día, ¿no? Enrique, ¿tú qué camino seguiste? Yo desde que leí la tesis hace ya más de 20 años tuve que ir de un lado para otro, igual que la mayoría de los investigadores con contratos postdoctorales, pero creo que mi mayor desafío fue el poder seguir vinculado a la ciencia después de haber perdido la vista. Mi enfermedad es algo relativamente reciente en el sentido vital, sino que yo soy afiliado a la ONCE desde hace aproximadamente 12 años, en el momento en el cual estaba a punto casi de estar estabilizado como investigador del CSIC, y me propuse como reto el que no supusiera una barrera infranqueable el haber perdido la vista para seguir continuando en la investigación. Y creo que lo estoy consiguiendo, un momento en el cual soy ciego total y me siento reconocible como una persona vinculada a la discapacidad y a la ciencia, y creo que es muy importante porque hace falta referentes, así que eso me motiva para que incluso en las condiciones en las que me cuesta hacer muchas de las cosas que tengo que hacer, poder continuar y seguir empujando en esa dirección. La contraportada. Esta sección propone un reto y sois dos, así que ¿quién se atreve con él? Bueno, uno puede empezar y luego terminar el otro, porque se trata de resumir en un minuto estos encuentros temporales. El divulgar la ciencia es encontrar la manera en la cual la gente, aunque no tenga una cierta base, pueda entenderla bien. Y nosotros hemos tenido la fortuna de conocernos y de ver que había una escala temporal que coincide los dos, con lo cual eso nos permite a los que sabemos un poco de astronomía aprender mucho sobre prehistoria y viceversa, utilizando como excusa precisamente esa escala temporal. En este caso un rango muy arbitrario que es desde hace unos 4.000 años hasta hace unos 4 millones de años. Y eso nos da pie a hablar de nuestra galaxia y de la evolución del ser humano. Eso es el resumen, yo creo. Bueno, pues ya nos gustaría, pero el tiempo en el mundo del podcast no es tan extenso como en el del universo, así que toca despedirse. Juan Gibaja, Enrique Pérez Montero, autores de Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria, gracias por haber traído a Ciencia para Leer este diálogo sobre nuestro pasado en el planeta Tierra y en el firmamento. Gracias a ti, gracias al CSIC y gracias a todos por leer el libro. Gracias. Hasta aquí este capítulo de Ciencia para Leer. Siempre atenta a la producción ha estado Erika Delgado, en las redes Esther Valentín y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.